Si queremos respuestas, hermanos, de las cosas que suceden en nuestro entorno, tenemos que pasar tiempo en la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, que se nos ha enseñado por muchos años un evangelio y una exposición de la palabra de Dios muy parcial, por un lado, y muy romántica. Y cuando lamentablemente suceden situaciones de índole drásticas y trágicas, vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, todo tipo de pensamientos, todo tipo de preguntas e inquietudes. Si usted observó los cantos que hoy exaltamos al Señor, ya Él nos empieza a hablar. Son cantos profundamente bíblicos, son cantos con una alta enseñanza bíblica de la obra soberana de Dios. Dios trasciende, hermanos, la creación. Él es el Señor de la creación. Él es su Señor y Él es mi Señor. Él es nuestro diseñador. Pero muchas de las cosas que hoy vemos en nuestro entorno, tanto a nivel de comportamiento humano, como a nivel de las diversas fuerzas de la creación que combaten, convulsas y que traen trastorno a la creación, nunca olviden que fue el hombre quien desató eso. Nunca olvidemos que fue el hombre quien desató todas las fuerzas convulsas de la creación. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, puso en acción toda esta serie de leyes que alteraron la creación. Recuerden, hermanos, que la rebelión humana no fue de carácter personal, fue de carácter creacional, universal y de proporciones gigantescas. Eso fue lo que pasó en un lindo lugar llamado el Jardín del Edén. Y tenemos que pasar mucho tiempo en la Escritura. Vengo insistiendo que pasen mucho tiempo en la Escritura. Y los que no pueden pasar tiempo en la Escritura, porque están demasiado ocupados en sus asuntos terrenales, para eso Dios nos levanta a los pastores y a los predicadores y a los mensajeros. Y a nosotros nos va a demandar, porque ya que los demás no están muy ocupaditos en las cosas de Él, sino en los asuntos terrenales, nos levanta a nosotros para que las procuremos ubicar y para que les ayudemos y que todos tengan respuestas. En la palabra de Dios están todas las respuestas de lo que nos sucede. Ahora bien, si solo giramos en torno a 5 o 6 pasajes de la Biblia, usted llega a creer que eso es todo lo que la Biblia dice. Y cuando vienen aquellas cosas que no se nos enseña que van a venir, a usted se le derrumba el mundo, a usted se le destroza todo, porque usted cree que la Biblia se compone de 5, 10 o 20 textos bíblicos en los cuales giramos nuestro cristianismo. No, hermanos, eso es más. Vivimos en una sociedad pluralista y vivimos en una cristiandad que es parte de esa sociedad donde cada uno tiene su Dios. Vivimos en una de los momentos históricos más terribles, hermanos míos, más desafiantes. En la cristiandad de hoy, cada uno tiene su Dios. Eso es parte de la sociedad pluralista de la que hoy vivimos. Y es parte de la ideología y del entorno profético que la Escritura ya anunció de los últimos días. Y una de esas cualidades es eso. Aún dentro de lo que se denomina cristianismo, cada uno va a tener su propia definición y su propio Dios y su propia manera de concebir a Dios. La Escritura va a ser irrelevante, uno que otro pasaje para poderse apoyar un poquito en esa concepción personal de Dios. Y eso es el gran desafío que hoy tenemos. Estamos en el libro de Ezequiel. Vamos a ir al capítulo 22, tenga sus ojos puestos ahí, a partir del verso 17, pero quiero iniciar hoy con la segunda parte del capítulo 22 de Ezequiel. Y quiero que aprendamos cosas interesantísimas, pero quiero iniciar con algo que le puede sonar hasta un poquito extraño, pero necesito que lo hagamos, hermanos.
Los historiadores, cuando se refieren a la caída y al levantamiento de imperios dentro de la historia universal, que los muchachos y algunos tuvimos la oportunidad de estudiar por ahí, y algunos todavía tienen la oportunidad, escuche este detalle, como es lógico, los historiadores, cuando se refieren a la historia universal, siempre se van a referir a causas de carácter político, militar o factores sociales diversos. ¿Hablando de qué? De caídas y de levantamiento de naciones o de imperios. Para ellos el factor divino dentro de esos eventos es irracional, es ilógico, incluso hasta absurdo, como pueden estar hablando los alemanes hoy, o como pueden estar hablando nuestros estudiosos y meteorólogos hoy en Costa Rica, o los meteorólogos allá en China, o los meteorólogos en la India, porque han habido poquillo de agua estos días, y solo es asunto de horas, poquito de horas que llovió nada más, hermanos. Aún así seguimos negando el diluvio. Con 8 horas que cae agua contundente, hermanos, estamos que hasta vidas se han perdido. 8 horas. Ahora 40 días, con sus noches y sus días, con torrenciales aguaceros de arriba y fuentes del abismo abiertas abajo, pero aún así se sigue negando el diluvio. Nos estamos ahogando y decimos que el diluvio nunca existió. ¿Por qué? Porque el factor divino dentro de esos eventos es irracional, es ilógico y hasta absurdo. Pero las escrituras afirman que es Dios quien está detrás de esas contingencias, interviniendo con su providencia para llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos. Por ejemplo, vean este ejemplo, hermanos. 90 años antes del mensaje y del escrito que estamos viendo de Ezequiel capítulo 22, 90 años antes de Ezequiel, Dios dijo por medio del profeta Isaías: alzará pendón a naciones lejanas, silbará al que está en el extremo de la tierra. He aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Isaías capítulo 5, verso 26 al 29. 90 años antes de Ezequiel, Isaías dijo esto. ¿A quién se refería Isaías cuando describió a estos personajes, a estos jinetes, a estos soldados? De forma poética. Está describiendo Isaías ¿a quién? A los babilonios, 90 años antes. Y ahora, 90 años después de Isaías, ya Isaías había muerto. 90 años después de Isaías, Ezequiel le dice a la nación de Judá, verso 4 y 5 de Ezequiel 22, ya lo leímos, ahora hago un repaso. Y luego el verso 15 y 16 dice: has hecho acercar el día, tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están de cerca de ti y las que están de lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. Yo Jehová he hablado y lo haré. Verso 15. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy el Señor. Y al final del verso 16 dice: y sabrás, del verso 22 del capítulo 22,
y sabrás que yo, el Señor, habré derramado mi enojo sobre ustedes. ¿A quién utilizaría Dios para ejecutar su disciplina sobre Judá? Según Isaías, 90 años lo dijo, y luego 90 años después lo vuelve a decir Ezequiel. ¿A quién usaría Dios? A los ejércitos babilónicos. Dentro de la historia universal, hermanos, este evento de la toma de los babilonios, de la ciudad o de la nación de Israel, de Judá, se ve como un asunto de estrategia geopolítica militar, de expansionismo y de conquista imperial. Así es como se llama, ustedes lo oyen en las noticias. O sea, si las noticias hoy salieran, ¿qué nos dicen? Que la conquista por parte de Nabucodonosor y sus ejércitos babilonios de Judá y de Israel fue una estrategia geopolítica militar de expansionismo imperial. Pero según la revelación profética divina, es parte del trato disciplinario del Señor con su pueblo terco, rebelde y corrupto. Para la sociedad moderna, los analistas políticos, los economistas y los gobernantes y los científicos y los pensadores intelectuales e incluso para la gente común, escucha esto que voy a decirles, hermanos. Los factores éticos, morales y espirituales no tienen nada que ver con los cambios abruptos y debacles que viven las naciones o las sociedades. Por eso, no es algo que es preponderante en el mundo secular, la historia bíblica. Y muchas veces dentro de la cristiandad se divorcia eso, porque como les repito, giramos en torno a ciertos textos románticos y creemos que eso es cristianismo. Y nos olvidamos de toda la revelación divina. Y por eso edificamos una vida cristiana sobre bases muy flojas y de índole, como ahorita lo vamos a ver, de un carácter religioso totalmente fuera de lo que es la vida cristiana y de una vida de sumisión a Dios. Por eso la Biblia sí nos enseña, Dios en su palabra nos da evidencias de la caída de una nación. ¿Por qué los babilonios llegaron a Judá y a Israel a conquistarla? Para ellos fue una estrategia de expansionismo y conquista. Y así lo vemos en la historia. Pero según el plan de Dios, esa era solo un medio para disciplinar a su pueblo. Como lo vimos en Ezequiel 22, del 1 al 16, hace 8 días. En primer lugar, ¿qué vimos? Número 1, se dieron al crimen, al asesinato, a la violencia y a la delincuencia. Número 2, se volvieron idólatras y profanos. Número 3, violentaron los estratos más nobles y frágiles de la sociedad. Y número 4, pervirtieron las leyes naturales de la sexualidad. Y número 5, se profundizaron en la corrupción social y económica. Eso usted lo puede leer en Ezequiel 22 del 1 al 16. Esos 5 detalles son los que vimos y los que ve Ezequiel. Esas son las razones por las cuales Dios dijo: no puedo detener mi justicia. Mi justicia demanda que se ejecute. Pero en la historia humana esos factores ético, moral y espiritual no son importantes. Y eso ha venido a entrar en la conciencia del cristianismo. Y cuando usted empieza a volverse terrenal, material, y usted cree que lo ético, lo moral y lo espiritual no es trascendente, usted está listo para la disciplina divina, porque usted va a empezar a hacer cosas de todo tipo de cosas malas y siempre tendrá un sólido argumento para hacerlas. Por eso la escritura, en esto que vemos en Ezequiel 22, vemos el orden que siempre se ha dado desde la Torre de Babel hasta nuestros días. Ese ha sido el orden. Primero,
quebrantaron los valores éticos, morales y espirituales, primero. Segundo, se altera el orden social y cultural. Hoy se llama una revolución social y cultural. Surge, ¿qué es lo que está surgiendo? Note los Juegos Olímpicos. En la disciplina del levantamiento de pesas, que tiene otro nombre, todas las mujeres que llegaron este año a Juegos Olímpicos, todas las que son mujeres de nacimiento, mujeres, solo van a pelear por la plata y por el bronce, nada más. ¿Por qué, pastor? Porque hay un joven que es transgénero, se hizo mujer, y él levanta pesas, y él levanta más pesas que cualquier otra mujer. Pero como se hizo mujer, tiene que ser calificado como mujer. Él va a ganarse el oro, o ella, no sé cómo decirle, ella se va a ganar el oro. Lo tenemos en los Juegos Olímpicos hoy a nuestra vista. Dentro de 4 años y dentro de 8 años, los Juegos Olímpicos serán una farsa nada más. Hubo una revolución social y cultural, número 2. Y en tercer lugar, una vez que esos dos elementos se conjugan, viene el tercero. Viene la debacle del juicio o la disciplina divina. Este ha sido el orden de la decadencia universal, de los pueblos y de las naciones. Y nuestra nación, como todas las demás naciones, van por ese mismo camino. Solo que el proceso, y aquí es donde quiero compartir algo rápido, hermanos, solo que el proceso se da muy lentamente. Vea lo que dice Isaías 90 años antes de Ezequiel. Isaías 1:23. Vea lo que dice Isaías 90 años antes de Ezequiel. Isaías 1:23. Tus príncipes prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Estoy hablando del siglo 700 antes de Cristo, hermanos. Perdón, de 700 años antes de Cristo, perdón, el siglo VIII. Ahora veamos lo que dice Ezequiel 22:6, ya lo vimos, pero vamos a decirlo 90 años después, ¿qué dice Ezequiel? He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. 90 años después, de lo mismo que dijo Isaías, lo vuelve a repetir Ezequiel. El patrón no cambió, el patrón conductual se profundizó, pero la misericordia y paciencia divina, Dios va extendiendo los plazos, por lo que dice el apóstol Pedro, ¿por qué Dios extiende los plazos y no ejecuta de una vez el juicio? ¿Por qué no lo ejecutó en el tiempo de Isaías? ¿Por qué Dios extendió los plazos? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Por eso la gente se burla y no pasa nada. Ahora las aguas van a llegar a su nivel normal en estos días. Otra vez todo va a volver a ser normal. Volvamos a la fiesta. La fiesta tiene que continuar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Qué humildad de Pedro. Siempre hablemos en plural, hermanos, no hablemos ellos en plural. Es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esos lapsos de tiempo es donde Dios manifiesta su paciencia, pero a la vez es donde Dios manifiesta su misericordia y suceden los eventos que llamamos los avivamientos, que son los periodos donde la gente viene a obtener salvación. En medio de ese proceso de la paciencia y misericordia de Dios se dan grandes avivamientos, grandes despertamientos. Y la gente cree que no va a pasar nada. No, Señor, es acumulativo. Solamente que Él tiene un plan más perfecto y mayor que usted y mío, porque usted y yo somos pecadores, con un índice de coeficiente intelectual defectuoso y de error por causa de nuestra maldad. Nunca piense que su forma de pensar es perfecta. Y nunca pensemos que la forma en que concebimos a Dios es perfecta.
Somos defectuosos por causa del pecado. Es su Santo Espíritu que nos ilumina y una actitud sumisa a su palabra. Si empezamos a jugar de pinque cerebro, la Biblia dice que Él humilla al orgulloso y Él humilla al soberbio. La Biblia no es para llenado de conocimiento, la Biblia es para aprender a vivir como es digno del Señor. Y eso lleva tiempo, una vida entera. Sucedió con algunos reyes, hermanos, usted lo va a ver, y sucedió en la historia después de Cristo. Siempre ha sido así porque tenemos un Dios lleno de misericordia, infinitamente paciente, hermanos, con nosotros. Y muchas veces esas cosas no se tocan. Ahora, así que volvamos a Ezequiel capítulo 22, verso 17. Ahí quedamos, del verso 17 al 22, hace 8 días. Dios presenta a Jerusalén como un recipiente de fundición y al pueblo como la escoria que será fundida. Esta figura metafórica representa el juicio purificador del Señor para su pueblo y utilizará a los babilonios como el agente castigador. Será destruido su templo, serán destruidos sus palacios y serán derribadas sus casas. Muertos sus ancianos, muertos sus niños y sus jóvenes, y otros serán llevados cautivos a Babilonia, como lo vemos en Daniel, como lo vemos en el mismo Ezequiel y como lo vemos en tantos que fueron llevados cautivos. Dios les preservó la vida porque Él prometió preservar la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y nadie la podrá borrar de la faz de la tierra porque Dios lo dijo. Y hoy en todas las naciones hay un judío, en todo lugar donde usted va hay un judío, porque Dios lo dijo, son mi pueblo, solo que estoy tratando con ellos. Y esto es sumamente importante, hermanos, que lo tengamos presente. Nadie va a borrar a Israel de la faz de la tierra, nadie. Es el pueblo escogido de Dios. Como nadie va a borrar de la faz de la tierra a la iglesia de Cristo. Es su virgen, es su amada y es su novia. Nadie la va a borrar. Vendrán muchos, pretenderán ser, muchos serán traidores, falseadores, como ahora los púlpitos y los medios de televisión y la radio y los medios virtuales están llenos de lobos vestidos de oveja. Pero el que es escogido, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Ese es el gran desafío que siempre tendremos. Entonces, en esta figura metafórica, Dios representa el juicio, del verso 17 al verso 22. Y el Señor declara, ¿qué es lo que declara en el verso 22 de Ezequiel 22? Y sabrán que yo habré derramado mi enojo sobre ustedes. Fue tan paciente y tan misericordioso con su nación por cientos de años, hermanos, que Él dijo, no, necesito sacar faja. Y creemos, hermanos, que Dios ya dejó de ser así. Por eso en algunos ámbitos cristianos se habla de un Dios del Antiguo Testamento y de otro Dios del Nuevo Testamento. No, son el mismo, hermanos. En el Antiguo Testamento Él fue lleno de amor, de misericordia y de gracia. Y en el Nuevo Testamento Él es lleno de amor, misericordia y gracia iguales. Yo, el Señor, no cambio. Usted y yo cambiamos, Él no cambia. Su servidor no es el gritón ni el que tira aquí como ensayadora pasajes bíblicos. Yo no puedo dejar de hacer eso, hermanos. Estamos aprendiendo, maduramos, cambiamos. Y el que no cambia está mal. Solo uno no cambia, Dios. Los demás estamos sometidos a cambio. Y es mejor cambiar para bien. Para Nabucodonosor sería una conquista y lección para todas las demás naciones. Para los analistas, un evento de estrategia política, militar y social. Pero según la revelación divina, es la disciplina del Señor. ¿Ve qué lindo, hermanos? Cómo se armoniza todo. Ustedes no pueden venir aquí a volar la pandereta. Y yo no puedo pararme aquí a entretenerlos y a pegar gritos. Y que salgan de aquí como locos creyendo que ya les enseñé la Biblia y no tienen respuestas para la vida, hermanos. Así no es, eso no es cristianismo. Eso hay que pararlo, hermanos. Vamos entonces a la tercera parte. ¿Recuerdan que son 3 secciones? Verso 1, verso 17 y verso 23. 3 secciones. Del 1 al 16 nos da una panorámica general del pueblo. Del verso 17 al 22 nos da la panorámica ilustrativa de cómo iba a ser el juicio de Dios purificador. Y del verso 23 hasta el verso 31 ahora Él va a hablar de 3 estratos especiales, Ezequiel.
Y es sumamente importante que lo veamos. Veamos ahora la figura que va a utilizar en el verso 23 y 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 22, verso 23 y 24. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Ahora Ezequiel usa otra imagen, hermanos. Esa es la imagen o figura de la agricultura. Describe a la nación como un terreno abandonado, lleno de maleza y listo para el fuego en la época de verano. Una práctica común de los agricultores, como parte de la preparación del terreno para una nueva siembra y una nueva cosecha. El terreno debía de ser limpiado con fuego. Hasta el día de hoy se practica eso. Todos sabemos que es una práctica, hermanos, en Asia, en África, en Europa, en nuestro continente americano. Es una práctica de los agricultores. Siempre que hay una gran extensión, nosotros vivimos en la ciudad de Paraíso de Cartago. A unos cuantos kilómetros queda un lugar que se llama Juan Viñas, entre Paraíso y Turrialba. Es una ciudad cañera, se produce la caña. Y cada vez que terminan la zafra, ellos queman lo que queda. Y es una quema para limpiar el terreno de todo tipo de hierba y de maleza. Esa es la figura que Dios ve de su nación. Está llena de maleza, tiene mucha hierba y esto solamente con fuego queda limpio. Entonces Dios va a usar un proceso figurativo de fuego. ¿Cuál es? Llevarlos al exilio para ver si aprenden. Y así hace con nosotros, hermanos. Es tan paciente, tan amoroso y seguimos. No, ya hice esta y me la salí con la mía. Hice aquella y salí, viste, mentí y no me pasó nada. Y vuelvo a mentir y no me pasa nada. Y hago aquello y no me pasa nada. Y usted no sabe que es Dios en su misericordia siendo paciente. Después viene una, hermano. Y ya nos llega la petición, orar por Mario Navarro porque se le quebró el negocio. Entonces, hermanito Mario, ahora busca oración sin saber que fueron sus chanchullos que los llevó a eso. Pero en la misericordia de Dios, Dios fue paciente. Y como él hacía, Marito Navarro o Marito Mortareda, hacía un montón de cositas para su propia satisfacción. Y decía, mira cómo me sigue bendiciendo el Señor, sin saber que no es que Dios estaba probando eso, es que le estaba dando tiempo. Por lo que dice Pedro, es paciente, no quiere fagiarlo. Recuerden que esta filosofía ya no se habla, ni en los hogares cristianos, y menos en el mundo, y menos en los púlpitos. Verso 25 y verso 28. Una vez que Ezequiel presenta al pueblo con la segunda o tercera figura, en el verso 25 ahora Ezequiel va a hablar de 3 ámbitos de liderazgo. Ve el primer ámbito, hermanos, que va a hablar. En esta sección, el profeta inicia con una denuncia contra el liderazgo espiritual. Escuchen, hermanos, porque es sumamente importante lo que usted va a escuchar hoy. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y el Señor no había hablado nada. El primer nivel a quien el profeta va a achacar las consecuencias de las calamidades que iban a venir, el primer ámbito de autoridad es el ámbito espiritual, hermanos. A ellos son los primeros que Dios va a ser responsables de la debacle que va a venir. Conjuración, ¿ven el pasaje? Conjuración significa conspiración. Significa traición, significa rebelión. Conjuración significa el acuerdo de varias personas que se unen o se juntan para desafiar a una autoridad, a menudo para establecer un nuevo gobierno, pero en este caso fueron los profetas de común acuerdo que traicionaron y rebelaron la autoridad de Dios y su palabra. Se les compara a un león rugiente que destroza a su presa. En la Biblia, siempre que se habla de león, solo habla de 2 leones. El león de la tribu de Judá
que es victorioso a favor de su pueblo, que es Jesucristo, y el otro león es Satanás, hermanos. ¿Con quién lo está comparando aquí? ¿Con el león de la tribu de Judá o con el león que destroza? Con Satanás. En este caso, los profetas de común acuerdo traicionaron y revelaron la autoridad de su palabra. Se les compara a un león rugiente que destroza a su presa para devorarla desde el púlpito, desde los lugares de la ciudad, hablando de Jerusalén y Judá, hoy desde el púlpito, hoy desde los medios virtuales, hoy desde la radio y desde la televisión. Los acusa, hermano, de seducir a las personas para adquirir sus bienes y obtener un lugar de distinción y honor. ¿Cómo dice ahí? Tomaron haciendas y honra, devoraron almas. Las almas son la esencia de las personas, hermanos. Alma significa personas. Lo más valioso para Dios son las personas, no las cosas. Son personas, hermanos. Multiplicaron sus vidas. Es una frase para decir la condición social en la que alguien puede llegar a tener a otros. Vanidad, dice la palabra ahí. ¿Sabe qué significa vanidad? Fraude, engaño y mentira. Esas eran sus profecías. Las profecías eran pura vanidad, puro fraude, puro engaño y pura mentira. Por eso el escritor dice, son como lodo suelto. ¿Saben qué es el lodo suelto, hermanos? Los que vivimos o tuvimos o caminamos en casas de bareque, entendemos mejor eso. De tiempo en tiempo nuestros viejos al bareque tenían que hacer un lodito y volver otra vez a ponerle lodito y luego una cal para que se vieran bien bonitas nuestras casitas. Todavía en la provincia de Heredia hay muchas de esas casitas conservadas de bareque. Esa es la idea que tiene aquí el escritor, diciéndoles, ustedes están tratando con sus profecías y su forma de vivir al pueblo como el hombre que cuida su casita por causa de su corrosión y tiene que estarle poniendo lodo suelto. Ese lodo, cuando vienen lluvias torrenciales, no hay casa que soporte eso, hermanos. Y así ve la profecía él como puro lodo suelto. ¿Qué significa? El lodo suelto describe los mensajes fraudulentos, engañosos, mentirosos y con influencia ocultista, porque el escritor dice, les predican vanidad y adivinación. Hasta adivinos tenemos en los púlpitos, hermanos, bajo influencia de espíritus de hechicería y de brujería en estos días. Y con influencia ocultista, esos profetas, y de forma atrevida y altanera, afirmaban que el Señor había hablado, y no era el Señor, sino la imaginación de sus propias mentes y corazones, seducidos por la codicia y la vanidad personal, que le predicaban al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Porque el pueblo siempre quiere sus placeres satisfechos. O sea, hermanos, Jeremías del verso 23 al verso 25 nos habla de un liderazgo espiritual que solo ayuda a profundizar la desigualdad social, a multiplicar a los necesitados. Su motivación no era establecer la autoridad de Dios y su palabra y aliviar la necesidad de los más débiles, sino satisfacer sus propios deseos materialistas. Y yo cierro con una pregunta, esta primera parte. ¿Coincide esto con algo de lo que se predica en los púlpitos hoy? ¿Coincidirá esta descripción que hace Ezequiel con algo de lo que vemos en la televisión cristiana, en las emisoras cristianas y en las redes sociales cristianas hoy en día? Verso 26, hermanos. Primer nivel, el primer profeta. Ahorita les explico algo de eso. Líderes profetas, líderes espirituales. Segundo nivel, verso 26. Sus sacerdotes violaron mi ley. Sus sacerdotes violaron mi ley. Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Violar. Violaron. Violar. La palabra violar. Transgredir. Desobedecer. Violentar. Tergiversar,
suplantar los mandatos de Dios. Ahora entienden por qué Jesús le dijo al liderazgo de su época: ustedes violan el mandato de Dios por sus tradiciones. Suplantar, poner por encima primero lo que es más conveniente para mí y hago a un lado la ley de Dios, o sustraigo de la palabra de Dios lo que es más conveniente para mí y para el pueblo, y no les predico toda la verdad, sino una parte de ella. Lo que más les va a agradar a ustedes, y sobre todo lo que nos va a agradar, que va a llenar mucho el bolsillo. Contaminar, dice que violaron mi ley. Segundo, contaminaron mi santuario, ¿lo vio ahí? Manchar, ensuciar los lugares sagrados de adoración. Hermanos, ¿qué está hablando aquí en el verso 26? Perdieron el discernimiento espiritual, no distinguieron entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo sucio. Del tiempo para descansar y adorar a Dios apartaron su atención. No hay tiempo para el descanso, ni la reflexión, ni la meditación. Tengo que trabajar y hacer plata, porque es lo más importante ahora. Entonces no hay, hermano, tiempo para Dios, ni para descansar, ni para adorarlo, llegando al punto de denigrar al Señor, tratándolo con indiferencia y apatía, y estableciendo sus propios criterios por encima de Dios y de su palabra revelada. ¿Quiénes eran los profetas y sacerdotes de Israel, hermanos? El verso 23 al verso 26. ¿Quiénes eran ellos? Las máximas autoridades espirituales de la nación. El profeta era el vidente y la voz del Señor. Oír a un profeta era oír a Dios. Y lo que el profeta veía era lo que Dios les revelaba para que el pueblo lo escuchara y obedeciera. Isaías, Elías, Moisés, Daniel, hombres profetas. De esos profetas estoy hablando. El profeta era el vidente y la voz del Señor. Los sacerdotes, ¿quiénes eran? Los sacerdotes eran los pastores, intercesores y maestros del pueblo. Ambos debían representar al Señor ante la nación, vigilar su santuario y los lugares sagrados, conducir al pueblo ante el Señor y a la obediencia de su palabra. Pero ambos se habían corrompido, se habían vuelto codiciosos, ambiciosos y profanos. Perdieron toda sensibilidad y discernimiento espiritual y se convirtieron en una mafia religiosa y explotadora. Eso es, hermano, que habla el Señor. Lo vio Ezequías, lo vio Isaías, lo vio Jeremías, lo vio Daniel y lo vio Jesús también, hermano. Y lo hemos visto a través de toda la historia del cristianismo también. Mafia religiosa y explotadora es lo que tenemos. ¿Y por qué el pueblo es seducido? Porque el pueblo, hermano, no pasa tiempo en la palabra de Dios. No quieren oír la verdad. Ahora, una vez que el profeta nos habla del ámbito de la autoridad espiritual, vea el ámbito donde pasa ahora, hermanos. Vea qué manera del Espíritu Santo. Una vez que Él pone en alto a los profetas y a los sacerdotes como la causa principal de la debacle, no los políticos, las autoridades espirituales, por encima. Ahora Él viene al segundo nivel, vea el verso 27. Ahora Él va a pasar al ámbito de la autoridad civil. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa y derraman sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Políticos y gobernantes que abusan de su poder. Se les compara a lobos que destrozan su presa, violentando la vida, arruinando a las personas, solo con el propósito de saciar su codicia y avaricia. O sea, hermanos, Ezequiel nos está dando un panorama del paralelo entre lo espiritual y lo civil. O sea, los dos asociados. Y usted va a ver eso en Apocalipsis 17 y 18. Y usted va a ver eso en los evangelios. El problema es que a usted solamente le gusta ir a ver cómo fue sanado Bartimeo.
El problema es que usted solo quiere ir a ver cómo la mujer de sangre tocó el manto de Jesús. Y para eso sirven los evangelios, nada más. No van a ir más profundo. Entonces todos mandamos la petición a la emisora tal cristiana para que oren por mí, para que Dios haga un milagro en mi vida. Si me están llevando el hilo, ¿entienden por qué el mensaje tiene que ser cambiado? ¿Entienden por qué a la gente hay que entretenerla con dígale al que está a la par suya? ¿Cuántos dicen amén? Como uno famoso, argentino, que es bien famoso en la cristiandad. ¿Cuántos dicen y van conmigo y dicen ahora sí juntos vamos a llevar la cruz de Cristo? O sea, como si la cruz de Cristo fuera algo de un vacilón, hermanos míos. Como si nuestro rey haya muerto y haya sido molido por nuestros pecados para que nosotros vacilemos después de todo eso. Y tiene miles de seguidores ahí. A algunos de ustedes les gusta oírlo. Verso 29. Hermanos, cuando el liderazgo se corrompe, cuando el liderazgo espiritual y el liderazgo civil se corrompe, ¿qué pasa con el pueblo? Verso 29. Recuerden que Ezequiel está en Babilonia escribiendo. Y recuerden que Ezequiel está escribiendo esto 10 años antes del juicio de Dios. O sea, 10 años después de esto que escribe Ezequiel, entraron los babilonios a Judá. Isaías lo escribió 100 años antes de los babilonios, del juicio. Ezequiel lo escribe 10 años antes. Hermanos, voy a decirles que a la vuelta de 8, 10 años, nuestras sociedades van a estar más revolucionarias de lo que están hoy. Acuérdense de mí. Ya les dije lo de los Juegos Olímpicos. Ya abrieron el espacio. Acuérdense de mí, lo que viene. Ve el pueblo. Ahora, en tercer lugar, hermanos, con esa forma magistral que solo el Espíritu Santo le puede revelar al profeta obediente y al genuino profeta de Dios, cuando el liderazgo se corrompe, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Yo no puedo usar la miseria humana, usar la miseria humana con fines políticos ni empresariales. No puedo hacer eso. Por eso dice, yo Jehová miro el corazón, no lo que el hombre mira. Usted y yo tenemos que vigilar nuestras motivaciones en estos días. Usted y yo tenemos que vigilar nuestras intenciones. Usted y yo tenemos que vigilar nuestros intereses. El pueblo usaba de opresión, cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. La gente común se vuelve a la anarquía, al caos, a la opresión, al robo, al crimen, violentando a los débiles y desposeídos, abusando a los extranjeros en sus jornadas laborales sin salario digno, sin garantías sociales, sin trato justo y digno. O sea, la nueva esclavitud que tenemos, de la cual nadie quiere hablar, pero aquí hay esclavitud. En la zona norte hay esclavitud, como hay esclavitud en Europa, en Italia, como hay esclavitud en Inglaterra, como hay esclavitud en Alemania. Algunos de ustedes yo sé que están muy ocupaditos y tal vez se vayan las noticias. Hermanos, yo hace rato, a mí no me gusta promocionar a nadie, pero usted quiere tener un poquito de lo que pasa a nivel mundial, vaya a una entidad que tiene muchos años en su integridad de información, la DW. La Deutsche Welle es una de las estaciones más antiguas a nivel mundial e internacional de noticias y de documentales debidamente correctos para que vean lo que está pasando en todos los campos. Y aquí está, hermano. Ante esta situación, verso 30, hermanos, ante esta situación el profeta declara: y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado. Oiga, hermanos. Oiga Dios, ahora es Dios, dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, verso 30, que se pongan en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Note la frase, hombre que hiciera vallado. Número 2, delante de mí en la brecha. Número 3, a favor de la tierra, no de sus intereses.
no de sus intereses personales, no, a favor de la tierra. Y vea qué tipo de tierra es, vea qué tipo de humanidad es, hermanos, para que yo no la destruyese. En su paciencia, el verso 30, en su paciencia y misericordia el Señor investiga, consulta, inquiere. Eso significa buscar. Entre los habitantes de la nación, si alguien está levantando una pared, una defensa, una protección, un vallado espiritual ante el Señor, eso significa la palabra brecha. Brecha es que hay un cisma, se rajó. Hubo una ruptura, hermanos, y el Señor busca uno que se ponga a favor de la tierra, de la nación, uno que tenga discernimiento y claridad de la condición de la nación y lo que está por venir, no uno que diga voten por mí. Es uno que entienda lo que viene y que él mismo o ella misma dice tampoco quiero mis derechos. Es alguien que va a perder sus privilegios, sus derechos, porque se llena de la misma compasión, visión que Dios tiene a favor de una sociedad, como acabamos de verla, desde el más alto hasta el más bajo, totalmente corrompido, que lo que merecen es el juicio. Pero Dios dice, yo no quiero destruirlos, pero necesito a alguien que me entienda a mí, no a los demás, a mí, y que no vaya en pos de sus derechos. Eso es lo que está hablando aquí. Por eso dice, hermanos, por eso Él dice, vea, permítame leer más. El Señor busca uno que se ponga a favor de la tierra, de la nación, uno que tenga discernimiento y claridad de la condición de la nación y lo que está por venir. ¿Qué es lo que está por venir? La ira del Señor, su castigo, su disciplina, su juicio, les hará recaer sobre su cabeza. Lo que han estado practicando y viviendo, su rebelión y desobediencia, se iba a tornar en contra de ellos. Por eso termina en el verso 31. Ve el verso 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, porque no encontró. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Cuando perdemos toda sensibilidad, hermanos, permítame porque aquí quiero hacer una aplicación muy importante. Cuando perdemos toda sensibilidad y discernimiento, no nos interesa lo que pasa a nuestro alrededor, porque nos volvemos parte del sistema humanista, materialista, corrupto y profano. No podemos pararnos en la brecha a favor de la tierra, porque no hay autoridad para con Dios de parte de nosotros, para ser escuchados. Y si pretendemos hacerlo, solo es un mero formalismo externo, sin poder, porque lo que deseamos es que Dios nos proteja, provea y prospere para seguir en nuestro hedonismo, o sea, en nuestra satisfacción de nuestros deseos y placeres. Por eso el Señor a través del profeta dice, no lo hallé, por tanto derramé sobre ellos mi ira. La mayoría de veces nos piden que oremos por nuestra nación, pero ¿cuál es la razón? Que no se nos vaya al pique el sistema económico, si no todos sufrimos. Ese es el miedo que todos tenemos. Dios no quiere esa gente orando. Dios quiere gente que caiga desplomada y diga, Señor, aquí lo único que merecemos es tu juicio. Ten misericordia de nosotros. Pero si mi motivación, no, hay que orar bastante, que no falte trabajo, hay que orar bastante. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra oración? Bendice mi trabajo y mi negocio, me faltó una. Bendice a mi familia, cuida y protégela. Manténme con salud, Señor, y protégenos en el viaje a donde vamos al hotel en Guanacaste. ¿Esa es nuestra oración? No, hermanos, cuando Dios dijo, y busqué a uno, ese uno llegó 600 años después de Ezequiel. Ese uno llegó, teniéndolo todo, lo perdió todo. Y teniéndolo todo, vivió por 33 años aquí, como si no tuviera nada y nunca le faltó nada. Y cuando llegó el día dice, aquí estoy, vengo a interponerme entre tu ira y esta humanidad que me odia. Siempre llegó el que Dios buscaba, pero llegó 600 años después. Él, siendo Dios, se despojó de todo. Se hizo un doulos,
esclavo. Y estando en la condición de esclavo, se humilló hasta lo más bajo, hasta la muerte, y muerte de un criminal en la cruz. Y él dijo: por ellos yo me interpongo entre tú y esta humanidad. Mátame a mí, que tu ira caiga sobre mí para que ellos vivan. Por eso su servidor está de pie aquí, porque uno se interpuso entre Dios y yo. Y hoy se sigue interponiendo, porque dice que murió, resucitó, ascendió y está a la diestra de Dios Padre como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros 24/7, 365. Y un día se levantará y vendrá por aquellos que Él redimió y a quienes Él les dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y cuando vean todas estas cosas suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Él es el Señor de la vida, de la muerte, y Él es el Señor de la historia. Y Él está por encima de aguaceros, Él está por encima de corrupción, Él está por encima de autoridades, Él está por encima de nosotros mismos. Y Él tiene un grupo a quienes llama a sus elegidos, llamados y escogidos, y por ellos viene para darles caballos blancos y reinar con Él por los siglos de los siglos y ver su gloria, hermanos míos. Ahí lo encontró Dios, hermanos. ¿Cómo estás viviendo? Aquí está el tag de Israel, que es el tag de todas las naciones de todos los tiempos. Y es el tag de nosotros hoy también, de nuestra nación. Este es el Dios, hermanos. Él está en control de todo, aunque a usted no le parezca. Ámelo. Y Jesús dijo: unos serán levantados para condenación y perdición perpetua, y otros serán levantados para gloria eterna. Es el Señor que Ezequiel también vio. No lo halló en el tiempo de Ezequiel, porque el plan de Él es que viniera en el tiempo correcto, de un imperio más cruel que el babilonio, y nació en el tiempo correcto. Por eso Pablo dice: y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese a todos nosotros. Te damos gracias, Señor, esta mañana en el nombre de Jesús, y te bendecimos.